Muy buenos días y bienvenidos al curso de latín para principiantes. En este vídeo introductorio vamos a hablar un poco sobre qué es el latín, cómo se expandió en la antigüedad y por qué es tan importante para nosotros. ¿Qué es el latín? Si os fijáis en el mapa de Italia, cerca del medio, en la costa, encontraréis una región llamada Latium, cuya capital es Roma. La lengua latina, que es la lengua del Latium, era hablada por los antiguos romanos y otros habitantes de la región, pero con las conquistas progresivas y el avance de los romanos, el latín también se expandió mucho más allá de la pequeña región del Latium. El latín se habló durante siglos y fue cambiando con el paso del tiempo, y por ello podemos hablar de latín arcaico, latín clásico, tardoantiguo, medieval, cristiano, pero el tipo de latín que aprendemos hoy en día mayoritariamente es el latín clásico, el latín en el que se escribieron las mejores obras de la literatura latina. La expansión del latín. Roma no fue una urbe poderosa desde su fundación. Hubieron de pasar varios siglos antes de que los romanos consiguieran convertirse en señores del Mediterráneo. De hecho, en sus inicios su simple existencia está amenazada por los pueblos vecinos. El poder de Roma empezó a crecer sin parar a partir del siglo III a.C. Roma conquistó toda Italia, tomó las tierras más allá de los mares y de los Alpes, y finalmente gobernó sobre el mundo antiguo entero. El imperio que se estableció duró más de 400 años. Y así, la importancia del latín aumentó con el crecimiento del poder romano, y lo que fue una lengua hablada por una pequeña tribu del Latium se convirtió en la lengua universal. Gradualmente, el latín fue desarrollándose de maneras distintas en los distintos países, y así es como surgieron las lenguas romances: el italiano, el castellano, el francés, el catalán, el gallego, el portugués, el rumano. Todas estas lenguas son en cierta manera un neolatín, una forma modernizada de hablar el latín. Los romanos y los griegos. En su expansión, los romanos dieron a topar con los griegos. Los griegos eran ciertamente inferiores a los romanos en poder militar. No obstante, los griegos eran superiores en cultura, puesto que ya habían vivido su época dorada de la literatura. Los romanos aprendieron mucho de la cultura de los griegos y la amoldaron a la suya. Sobre esta cuestión tenemos una famosa cita del poeta Horacio: Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit in agresti Gallo. La Grecia conquistada conquistó el fiero vencedor e introdujo las artes en el agreste Lacio. Después de la conquista de Grecia, era habitual que los jóvenes romanos de la clase aristocrática fueran a Atenas y otras ciudades de Grecia para acabar su formación académica, y al mismo tiempo muchos poetas, artistas, oradores y filósofos griegos acudieron a Roma, con lo cual la cultura romana quedó impregnada de la cultura griega. Por eso hay tantos paralelos entre la cultura y la literatura latina y la cultura y la literatura griega. Roma y el mundo moderno. Después de haber conquistado el mundo antiguo, Roma imprimió su lengua, sus leyes, sus costumbres y su mentalidad en las naciones conquistadas, hasta tal punto que ellas también se convirtieron en romanas. Y durante la época medieval, el latín fue la luz que continuó brillando después de la caída del Imperio Romano. El latín se mantuvo durante siglos en Europa como lengua de cultura y prestigio y fue revivida durante el Renacimiento, una vuelta a las raíces grecorromanas. El latín y el castellano. ¿Sabías que aproximadamente un 85% del vocabulario cotidiano del castellano proviene del latín, directa o indirectamente? Es por ello que el estudio del latín es el estudio de nuestra lengua, de los fundamentos del castellano. A estas alturas, si estáis aquí, no necesito convenceros para que aprendáis latín, pero creo que vale la pena ver algunas de las razones por las cuales el estudio del latín puede aportarnos tanto. Nuestras civilizaciones reposan en las de Grecia y Roma, y debemos mirar al pasado si queremos entender el presente. El conocimiento del latín no solo nos lleva a un uso más exacto y efectivo de nuestro lenguaje, sino que es de vital importancia y de gran valor práctico para cualquier persona que se prepare para una carrera literaria o profesional. Pensad que casi todos los tecnicismos son de raíz latina o griega. Además, el estudio del latín es una vía genial para adquirir un conocimiento profundo de las estructuras de la lengua y una base genial para el estudio posterior de la gramática de cualquier otra lengua. Por último, el estudio del latín es un ejercicio muy efectivo para fomentar las relaciones lógicas y el estudio atento y reflexivo.
En fin, ahora ya tenéis una idea mucho más aproximada de lo que es el latín y lo que significa para nuestra cultura. En las notas de la clase os planteo algunas preguntas para repasar el contenido. Si queréis, podéis hacer algunas búsquedas en internet para ampliar. Hasta aquí este vídeo introductorio. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.